Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. A la hora que la gente esté sintonizando el canal de YouTube de María Isabela Godoy, Háblame, este podcast que ya tiene 3 temporadas y que en esta hemos refrescado formatos y maneras. Les quiero dar la bienvenida a ti, a tu podcast. Gracias, muy amable. Hoy vamos a hablar, este es el episodio 25 de este podcast. Afortunadamente es un proyecto que hemos mantenido de hace un par de años y que nos hace muy feliz. Hablar de temas que salen del cajón, además, temas que no es la tendencia en Twitter siempre, pero que los intentamos abordar siempre con alegría y con seriedad, un poco de ambas. Bienvenidos a nuestros invitados y a nuestra host. Sí, vamos a presentarlo en esta conversa de 4 frente a mí, con su camisa choncísimo de su película a estrenar. ¿Cuándo la estrena? El 14 de febrero. 14 de febrero. Esta sale después. No, esta sale después, pero chévere, la gente que la vea. ¿Dura cuánto tiempo en cartelera? Solo este paréntesis. Debe durar 2 semanas. De 2 a 6 semanas. 2 a 6 semanas. Bueno, cuando este capítulo salga, la gente la va a conectar. Ya he visto cosas en prensa y están haciendo una buena movida. Bueno, José Antonio Varela, bienvenido aquí. Acabamos de llenar de contenido eso de que nos conocíamos de antes. Sí, ya sabemos de dónde. Y Dubrasca, que fue quien lo trae aquí, lo convida, porque bueno, nos escribimos, nos conocemos, hemos estado intercambiando y conversando a través de las redes sociales. ¿Qué tal? Es un contacto de redes sociales, sí. Eres un contacto de redes sociales, estás muy activa en tus redes, siempre poco invitando a algunas preguntas, al cuestionamiento. Y bueno, te lancé los perros, como dicen por ahí. ¿Tú quieres venir para mi programa? Vale. Espérate, ¿tú quieres venir para mi programa? Y yo le dije, bueno, como la que hablas eres tú. No, después de un profundo estudio. Sí, profundo los 25 capítulos. Sí, al principio me dijo, bueno, ya va, espérate y tal. Después me stalkeó bien y dijo, bueno, sí, así tal cual me dijo la descarada esta. La nueva forma. Me dijo, sí voy a ir porque al final tú no dejas hablar a nadie. Entonces me siento segura. ¿Qué tal? Estoy súper segura. Yo respondí y dije, todos los seres humanos vamos madurando. Hemos madurado. Así que Dubrasca Moreno, encantada de tenerte aquí. Gracias. Ambos están vinculados al tema de la comunicación. Tú eres cineasta, tú eres maestra y además eres comunicadora. Y bueno, estamos aquí en Háblame, un poco para hablar de este tema tan seductor, en el que ahorita creo yo en estos tiempos se difunden más algunos aspectos, pero que siempre ha estado ahí como la mano que mece la cura, la comunicación política. Para mí un tema fascinante. Nosotros además hemos tenido la posibilidad de estar como en un momento de la vida del país en la que no somos simplemente observadores, ¿verdad? Así que lo que ustedes comenten también está muy anclado a la práctica, a la experiencia, a las batallas, y eso también le da un valor especial. O sea, no es la academia nada más, claro, y digamos los conceptos, sino que todo esto está sometido a una realidad. Así que encantado de que podamos desarrollar este tema y bueno, comienzo con Dubrasca. Gracias. Que fuiste la que me trajiste después a José Cristian, necesitabas refuerzo. Cuéntame, sí. Dubrasca, tenía muchas ganas de hablar contigo de este tema de la comunicación. Sí, chévere. Yo más bien agradecida con ustedes porque siempre los espacios para hablar de comunicación política no es que abunden, ¿no? Porque todos creemos que porque nos comunicamos sabemos de comunicación política y a veces, bueno, hay que pensarse un poquito más las cosas, ¿no? Nosotros, José Antonio y yo, y ahora vemos que contigo también, todos como que coincidimos en Vive. ¿Contigo también? No. Ah, bueno, concha, te faltó pero tuve cerca. Pero en Tuve Ávila. bastante. Sí, ah, tengo toda la pinta, ¿viste? bueno, estábamos como a Yo dos estuve en pasos. ABN. Ah, Mi bueno, experiencia estábamos cercana fue con todos Freddy cerca. Fernández y Raúl Casal en ABN. Sí, y bueno, y Vive es un buen ejemplo para hablar de comunicación política, porque bueno, fue una iniciativa del comandante Chávez. Fíjate que todos estamos de alguna manera involucrados con algún canal o alguna iniciativa comunicativa de Chávez, ¿no? Y que para nosotros es un súper referente de comunicación. Porque uno puede decir, bueno, pero es que en tal país así hay una escuela en Francia, hay una escuela en Estados Unidos, o sea, hay como corrientes, ¿no? Y es muy distinto lo que hacemos aquí en Venezuela y cómo se mueve la cosa aquí. Entonces lo que tú decías es que hay mucho de la academia,
pero luego el hacer aquí es completamente distinto. Hay cosas que la mayoría no funcionan y por eso vienen asesores y traen gente y no funciona. Porque es que el venezolano se mueve distinto y la comunicación para el venezolano es distinta. Entonces, bueno, creo que tener este espacio para discutir, para comunicar, yo pensaba, bueno, ¿cómo hacemos útil este espacio? Y lo primero que pienso es, ustedes vienen del Frente Francisco de Miranda y seguramente la mayoría de sus seguidores, la mayoría de la gente que ve sus programas, está ahí, ¿no? Ese es su núcleo. Y hay que ver, yo lo que venía en el carro pensando es cómo es la gente del Frente Francisco de Miranda. Esas son cosas que hay que preguntarse, ¿no? La mayoría es joven, es muy militante, es muy disciplinada, es caracterizar ese grupo para luego poder decidir qué le comunicamos, qué le decimos a ellos y para que además este programa sirva para no solamente desde un punto de vista pedagógico, sino también táctico, ¿no? Bueno, mira, ahí nos explicaron algunas cosas que a veces no se habla tan francamente. ¿De dónde sacamos las ideas? Por ejemplo, pensaba eso ahorita, ¿cómo nos inspiramos? Tú nos pedías que pensáramos en algunas canciones para luego al final armar un playlist del podcast, que está súper chévere. Ya se me ocurrieron 1000, porque es una de las cosas que uno busca mucho cuando está trabajando en comunicación política. Son recursos a los que uno va, canciones, bueno, uno revisa hasta la Biblia, ¿no? Biblia, el discurso del otro, pero son muchas cosas. Chávez, por ejemplo, es un recurso que a juro hay que revisar, a juro. ¿Qué dijo Chávez sobre? ¿Qué dijo Chávez? Podríamos estar ante la formación o en los antecedentes históricos de una corriente de comunicación política venezolana sí, total. Chavista de Chávez, pues, sí, una corriente propia que mañana o pasado va a ser digna de estudiar esta corriente como se estudia a este y a aquel. Yo creo que sí, además porque todo de Chávez para acá, la comunicación es otra cosa, es más pedagógico, es más participativo. Hay una cantidad de cosas que antes la gente hacía propaganda, ¿no? Carlos Andrés caminando por el barrio, el hombre que camina. ¿No? Él era comunicador. Sí, y era muy entendido como muy venezolano. Va de frente y da la cara, chacatán, todas esas cosas. Pero Primer luego jingle que se hace en Venezuela se le hace a él, claro. Chelique Sarabia. Ese hombre. Chelique Sarabia está ahorita asesorando la misión Cultura. Él hizo el jingle de Ese hombre sí camina. Sí, Ese hombre sí camina y salía. Él hacía los jingles de la publicidad en Venezuela. De las grandes, sí. en distintos tiempos hay distintos rostros. Pues. Claro, Chuchito Zanoja también en algún momento. O será ese chico, famoso. o será Chuchito Zanoja. Debe ser Chuchito Zanoja, que también ha ganado premios de publicidad, pero Chelique es la generación anterior. Ok. Que era el que hizo todas las cosas de y el de Piñera. Acción Democrática, todo eso Chelique Sarabia. Ellos repartían, en mi casa había uno, yo no sé. Había un pitico, el pitico había un pitico y sonaba que era un pitico. Pero mira, José, hay esa trampa, ¿no? De creer que la comunicación política está estrictamente está metida en el saco de la comunicación electoral y de la comunicación gubernamental es cierto eso, es decir, ese velo se ha corrido, que la comunicación política, el empresario hace comunicación política, la organización civil hace comunicación política. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, todo. Es de políticos nada más. Todas las marcas, todas las corporaciones, todo lo que es imagen y comunicación corporativa entra en la lógica de funcionamiento de la comunicación política. Más bien lo que siento que en algún momento de la teoría, aunque es un momento sobre todo para los que están del otro lado, les llamaba la atención que los políticos pudieran ser un producto de marketing. Y la verdad es que siempre, de alguna manera, hay un estudio del marketing de cualquier persona pública que quiera comunicar y que quiera mandar un mensaje, ¿no? Entonces, siempre ha habido puentes, siempre ha estado en el mismo esquema, pero ahora, en un mundo sobreinformado, se habla de todo como con más... ahora uno ve series, documentales, textos sobre todo el trabajo de cómo se construye la imagen de un político, de la política, pero eso es válido para una corporación, para una marca, para un personaje público. Ahora que se ha democratizado el tema de ser personaje público, todas esas personas están obrando en ellos mismos. Influencer, los que llaman influencer, unos ejercicios de comunicación política, se hacen un perfil, trabajan, hay todo un...
quería detenerme porque me parece chévere. Cuando tú dices que estás haciendo un playlist es un contacto directo con lo emotivo, y lo emotivo tiene mucho que ver con la comunicación política. Y yo pensé, lo primero que pensé fue, una de las cosas que uno hace cuando está dirigiendo un actor es pedirle que haga un playlist de su personaje, porque la música lo lleva directamente a la emoción que se le está construyendo al personaje. Y por eso los jingles políticos son tan importantes, que hablábamos de Chelique. El gran suceso, que tuviste un programa sobre eso, el gran suceso comunicacional de la última campaña en Argentina fueron unos fritos magníficos que pasaron haciendo jingles y convocando a que se hicieran jingles, y recibieron como 10.000 jingles, porque eso es la tradición de ese país con el tema de las hinchadas de fútbol. Entonces digo, esa conexión, que tú te salgas de esa rutina y entres como una cosa emotiva, ayuda mucho a la comunicación. Hace poco leía un artículo que uno escucha música música nueva hasta los 24 años. Nueva. Increíble. Nueva. Pero, Y lo leíste. Sí, sí. Y luego de los 24 años, yo soy una excepción, no sé, estoy rara. Yo no. Pero luego lo que haces es reproducir esa música que escuchaste, porque es como volver ahí, ¿no? Y ahí está como todo lo chévere, todo lo que me hizo sentir triste, cómo superé el despecho, cómo cuando me enamoré, cuando tenía temor, o sea, toda esa música entonces te acompaña por el resto de tu vida. El rol Y de es la lo que nostalgia uno- también, sí, que sí. lo hemos hablado en esta mesa varias veces. La nostalgia en determinado momento de la vida te lleva a buscar recursos. Entonces, reconocemos que es una ciencia social que no está escrita al interés de una carrera política o de un partido en específico en algún lugar de este planeta, sino que ¿en qué momento esta idea, por qué se separa la comunicación como carrera o como concepto a la comunicación política? ¿Alguien tiene algún acercamiento a eso? ¿En qué momento se le pone el apellido? En realidad, creo No que digo a te- partir de la Segunda Guerra Mundial es que comienza a trabajarse pensado, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos hizo las cosas horripilantes que hacía, como mandar cartas a los soldados en los campos, y entonces, bueno, una cantidad de cosas o pasar aviones con sonidos aterradores para desmovilizar a los soldados, ¿no? Pero la diferencia está en la comercial, digamos, ¿no? La comunicación que hace alguien para vender un producto. El producto es tangible y además necesito que tú consumas ese producto. Es decir, te hago consumidor. Esa es como mi tarea. Estoy vendiendo un refresco. Ahorita ha cambiado un poco porque te involucro, ¿no? Entonces escucho tu necesidad, tú a lo mejor me escribes en un foro y me dices, no, el refresco está horrible, y entonces yo modifico la fórmula, o tiene demasiado azúcar, entonces te agrego otras cosas en las que igual sigo mintiendo, pero para que la gente crea, y te hago un consumidor fiel de mi producto. Y luego en la comunicación política no vendes un producto, vendes algo que no se toca. Entonces puede ser un candidato, sueño, una idea, un modelo. Un modelo, bien. ¿Qué hacen las marcas grandes ahora? Estás logrando el objetivo para Las los luchadores. grandes- Para los luchadores. Las grandes marcas, fíjate que venden, por ejemplo, Nike no vende un modelo de zapato, Vende un estilo de vida. vende un estilo de vida. Y entonces, ahorita no me acuerdo, es Just Do It, ¿no? Creo que todavía sigue siendo Nike. Y el otro, imposible de nada es imposible. Y es decir, el carro te vende el estado. La marca de zapato te vende el poder de ser el supercampeón. El que te vende, o sea, se trabaja desde otra perspectiva, ¿no? Y te hago fiel a mi marca porque esta es la marca que usa, porque es la que usa Messi, porque es la que usa Ronaldo, porque, en fin, ¿no? Y me da estatus, por tanto, necesito seguir consumiendo eso. La comunicación política va a un modelo de vida, a un entender cómo entiendo la educación, cómo entiendo la salud, cómo entiendo la vida. El pobre es pobre porque quiere, o el pobre, o sea, cuáles son las causas de la pobreza. Ahí va la ¿Qué comunicación sentencias hay política. dentro del proyecto que se van, digamos, repitiendo y amplificando a través de la comunicación, ¿no? Y ¿O qué imaginario se va construyendo? Claro, las ideas acerca de la sociedad. Ideas es una idea fuerza, acerca de todo, cómo entiendo mi mundo, mi realidad, cómo lo proceso, cómo trabajo para él. Entonces, esa es la diferencia entre que te vendo un agua o te vendo un zapato y te vendo una idea de modelo social. En ambos casos se miente. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Nosotros digo nosotros porque trabajamos juntos en esto, y para nosotros es como, o sea, es inaceptable un bote de humo, por ejemplo.
no lo consideramos ni siquiera. Se nos presenta la oportunidad un montón. Claro. O sea, es muy fácil poder usar recursos que no son honestos siempre para el marketing político. Sí, y siempre es muy sencillo, ¿sabes? O sea, te pongo un ejemplo. Capriles decía que él tenía el mejor sistema educativo de todo el país, en Miranda. Y luego lees la nota de prensa y la nota de prensa te podía decir, inaugurado un maternal que atenderá 4 niños. Y entonces ya uno como ya va, pero... El titular no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, pero además vas al sitio y el sitio es una casita de tierra que no tiene las condiciones, donde una señora cocina, pero tampoco te llega la comida, pero además atiende al niñito. O sea, una cantidad de cosas. Capriles es un súper buen ejemplo de comunicación de pote de humo. Y bueno, tengo los medios a mi favor, construyo una narrativa y esa narrativa es totalmente falsa, es un fake. Es un fake incluso cuando nosotros nos tomamos fotos en Instagram y no somos nosotros. Esos son como ejemplos de microfakes, creo yo. Pero sí, es muy fácil montar el pote de humo para que la gente, porque la gente consume, y ahorita en la microcultura es que consumo cositas cortas. Que se van y se van. No hay profundidad. Oye, pero si esto ya lo inauguraron 85 veces, ¿cómo que otra vez lo están inaugurando? Fácil, oye, ¿cómo que no hay como un procesamiento real de lo que estoy leyendo, de lo que estoy consumiendo? Entonces, sí, creo que es fácil, creo que se miente, pero que sí hay corrientes y nos pongo como ejemplo porque de verdad que para nosotros es una... A mí me han ofrecido cosas de hijos de gente, ¿sabes? Que son niños. Y es como, no. O sea, ¿hasta dónde llega uno con ese? No, eso no lo podemos publicar. Porque a uno le llegan muchas cosas. Este tipo está haciendo esto o este otro. Están como los principios de uno. Pues no, esto no. Hasta ahí no llegamos porque sería horrible. Claro. Ahí juega un papel. El daño a la sociedad. Claro, la ética, ¿no? Y como no como EPA. No. Del marquetero político. Pero se dimensionan cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Se encantan, se sobreponen las fortalezas y se disminuyen las... Hablemos de este vaso y hablemos de esta política. Claro. Entonces, bueno, tenemos un interés, que la gente lo acoja, que la gente... Que como tú lo conversas, no, creo que en estos días lo reflexionabas en un post, porque la gente te consuma no quiere decir que la gente te vote. Es igual como que la gente que no quiere decir que lo compre, pero creo que aquí es mucho más compleja fidelizar el voto, ¿no? O sea, la gente te puede consumir, pero de ahí a que vaya a votar por ti, entra el asunto de la política real, de la organización, de la movilización, que no todo lo da la comunicación, ¿no? No, totalmente. Hay fenómenos muy concretos de gente que está arrecha comunicacionalmente, que de verdad es un huracán, digamos... Sí, que logra más de lo que cualquiera logra más, pero lo demás te lo da la organización, ¿no? En cuanto al voto. Y hay muchos políticos que se han ido por el atajo que creer que es el Instagram y que son las plataformas, ¿no? Pero sí, ¿cómo manejas? Tú que has estado en el tema de la comunicación política en ese sentido con arreglo a fortalecer, a cuidar tu producto, a blindarlo, en el caso de un candidato, de una candidata o de una figura pública. Claro. Fíjate, desde el principio de la teorización sobre la comunicación, está claro que la comunicación debería ser una extensión de la realidad. El asunto es cuando se pretende desde la comunicación construir una realidad que no existe, que es el pote de humo, y que es todo lo que sabemos hoy en día de lo que son los fake news, la posverdad, que con un conjunto de mentiras se crea un estado de ánimo que le sirve a un determinado interés. Pero si uno se va como a la visión clásica, la comunicación es simplemente una extensión de la realidad. Siempre ha habido la discusión entre periodistas y artistas, cineastas, del tema de la objetividad del audiovisual. Y siempre se llega a la conclusión, tú reúnes 4 personas serias y te das cuenta que todo lo audiovisual tiene necesariamente que ser subjetivo, que la objetividad no existe. En el momento que tú escoges encuadrar algo de una forma y no de otra, ya tú estás sectorizando la realidad. Entonces, ese concepto de verdad o mentira, la verdad es que hay una ética, uno trata de seguirla, pero ya en el momento en que tú escoges mirar para este lado y no mirar para este, tomaste una decisión y tomaste una posición. No, que siempre ha habido la discusión, sobre todo entre cineastas y periodistas, de la objetividad del audiovisual. Como
la objetividad como un valor, y realmente todo producto audiovisual, toda construcción audiovisual es subjetiva, porque pasa de una selección de alguien que dice, voy a ver esto de distinta manera, escoger un encuadre, escoger una angulación de la cámara, escoger ver una cosa o ver la otra, ya está sectorizado, ¿no? Entonces la subjetividad, el valor y no la objetividad. Sí, sobre todo el chiste es la subjetividad. Y en el caso de los documentales, hablando de los productos audiovisuales, ¿se le pide más objetividad a un documental? No, que a un... de hecho en la creación hay una máxima que dice, trata el documental como si fuera ficción y trata la ficción como si fuera documental. Okay. La ficción hay que darle humanidad y al documental hay que darle dramaturgia. Entonces al final es tomar elementos de la realidad, pero para que puedas construir un discurso que sea atractivo, que llegue, que se comunique, porque si no comunicas no estás haciendo nada. Entonces... Por lo que entiendo, hacen juntos campañas, ¿sí? Hacen cosas, hacen productos juntos, campañas. Ahí yo puedo decir que a mí me toca lo fácil, porque yo soy productor, yo soy cineasta, entonces yo participo en las discusiones, en las reflexiones. Durasca intercambiamos, discutimos, pero al final un realizador en cualquier producto publicitario, en cualquier pieza publicitaria, es como un sastre. Uno tiene un criterio, pero uno tiene que hacer un traje a la medida de lo que se está buscando, porque en este oficio al final no hay unas reglas canónicas, esto está bien, esto está mal. Puede haber alguna cosa general, pero se está moviendo, porque el mundo se está moviendo, porque la comunicación se está moviendo. Entonces uno trata de hacer un traje que le sirva. A veces pasa que tú dices, Dios mío, esto estará bien, porque a lo mejor no va con lo que tú piensas. Pero bueno, se supone que quien te lo está pidiendo está estudiando. Digo, ahorita que todo se estudia, cifras, estadísticas, esto debe ser así, hagámoslo así. Pero hay mil formas de hacer. Y a la gente se le ofrecen los servicios de marketing político, digamos, una carrera política al nivel concejal, que es como un nivel base. Mira, que yo te tengo una gente que esa mamarrachada que tienes en tu Instagram. No, mi amor, ellos no hacen, ninguno de ellos no hace. pasa, ¿verdad? No pasa. Sí hay empresas que se ofrecen, sí hay. Pero hay muy poco concejal que lo agarra. Diputados, hay como una mala concepción acerca de la comunicación política, que se piensa que es prensa. Claro. Entonces todo el que piensa que tiene un departamento de prensa cree que está haciendo ya con esto está, porque me está cubriendo una pauta, o porque ese periodista mandó a 500 medios y esos 500 medios a lo mejor, bueno, me publicaron a los 500 o 2, pero con un departamento de prensa se cree que está como todo resuelto. Y es una de las, creo yo, de los grandes errores que hay cuando, o ya sea institucional, un ministerio, una gobernación, o un actor político que quiero ir a esta contienda, ¿no? Entonces tengo periodista, por supuesto siempre va a ser más barato tener periodista y ya, y no todo un equipo trabajando para eso. Pero es un error súper común. De hecho, se desmontan muchas áreas institucionales y se quedan, casi siempre la gente se queda solo con prensa. Periodista, claro. Mira, y que ahorita del tema de los cambios que ha traído las redes sociales, un poco como les preguntaba que ustedes han hecho campañas, ¿qué quedó atrás? ¿Qué después que llegaron las redes sociales ustedes no recomendarían, no usarían nunca a partir de la llegada de las redes sociales? ¿O qué porcentaje tenía? Esto tenía el 100%, ahora tiene el 20%. Y a partir de la llegada de las plataformas, llámese Facebook, llámese Twitter y llámese Instagram y otras plataformas de intercambio de redes sociales, surgieron, qué orden agarró, digamos, en el tema de las herramientas básicas de la comunicación política a partir del surgimiento de las redes sociales. Porque, por ejemplo, yo te veo a ti siempre como cuestionando, preguntando, trayendo datos, o sea, esas preguntas que son también para un poco validar qué opina la gente, sirve para encuestar, sirve para tener la opinión de la gente en las redes sociales, por ejemplo. Sí, bueno, sirve como serviría a otro, como sirve un focus. Por ahí en estos días alguien me pasaba un focus. A mí me encantan los focus, o sea, siento que ahí pero también me encanta ir con una cola de un supermercado y escuchar.
o te montas en una camionetica y escuchar. El foco Porque- sigue teniendo porque vigencia, no, no totalmente. sale, llegó las redes No, y... totalmente. Estudio Y de tiene que ser, o sea, es como, para mí es mucho más seguro eso, incluso en una reunión familiar uno se pone como de encuestador, ¿no? Cónchale, y tú recibiste tal cosa, y tú tal, ¿no? Y entonces uno ir escuchando eso es lo que te da realmente un contexto, porque las redes sociales te dan un contexto pequeño. Es decir, te dan como lo que yo el otro día ponía en un post mío, mi mamá no está en redes sociales, ¿qué van a hacer los candidatos con mi mamá? Claro. Mi mamá no mi mamá. Mi Claro. mamá, todas las señoras que Ese son como nicho. ella. 5 millones ¿Qué vamos a hacer? La de gente me como- decía mucho la radio, ¿no? La televisión, por ejemplo, antes se hacían, hace poco hablábamos, José Antonio y yo, de un comercial en el que él estaba trabajando, que es un comercial súper grande, y ya no se suelen hacer ese tipo de comerciales porque Súper son mega muy producciones. caros, porque son muy caros, porque no los ve tanta gente como antes. Por ejemplo, Venevisión, antes a las 9 de la noche, todo el mundo tenía que estar Prime. ahí. O sea, en ese tiempo era súper clave, pero ya hoy en día no, hoy en día, bueno, hay otra cosa, la gente está más consumiendo bajo demanda, pero si te vas a lo mejor a otro estado del país, puede ser que sí la televisión resulte que a las 9 de la noche es un batacazo. Entonces es como muy focalizado. Hay que ir y ver, ok, en esta comunidad lo que llega es la radio, lo que escucha la gente es la radio, trabajamos más en radio. No puedo vivir solamente con TikTok. Nosotros, por ejemplo, no somos una generación de TikTok. No. Entonces, Ay, gracias a Dios. Sí. Entonces, bueno, en TikTok están más los adolescentes, es un corte más humorístico. Hay una cantidad de cosas que ya son particulares de la red. Igual que en Instagram, igual que en Facebook, no sé, y en WhatsApp. ¿Y que Twitter? también. ¿Cuál es En porque Twitter siempre ha es sido la red de política, Twitter es la guerra, de o sea, la guerra, es guerrilla, es discordia, hablarnos es feo. opinión, este insulto, eso es Instagram. Polémica, es lucha. Twitter, perdón. Es como que Es aquí política. opino y te destruyo, y tú político me puedes decir, estoy regalando 300 cunitas y te lo pongo lindísimo, y te voy a decir, sí, desgraciado, pero tú no me diste esto. O sea, ahí la gente va como súper de frente. En Instagram es distinto. Pero Por el eso no político- deberíamos poner cosas de gestión en Twitter, ¿verdad? Así de ese tipo, sino más bien posición política, Es más opinión, opinión, claro. más opinión. Porque vas a recibir mucho de esto. Y a veces los políticos o las figuras se permiten en Twitter también su desliz como Sí. anda a lavarte ese culo tú, Gabrielito 38 raya 4 sin foto de Sí, perfil. sí. O sea, he visto más de un político diciendo, bueno, me provoca respondérselo. Claro, no hay Creo caras. que es el espacio Además, para no hay eso. caras. Ajá. Ahí es como cuando comenzamos con los mensajes de texto, que uno decía por mensaje de texto lo que sea. No hay rostro. A mí me Y encanta entonces Twitter. es como... por eso. Es que es como la purga comunicacional. Sí. Todo el mundo se permite todo. O Sí, sea, sí, si sí. tienes el Bueno. estómago duro, tírate el Twitter a pasarla bien un rato. Papá. ¿Y Instagram? Lo que pasa es que se inició como un tema fotográfico Y evolucionó a... y cambió a... No, ahora es como, yo creo que es como la pantalla de lo Traje este audiovisual. libro que está muy chévere. Se llama Vida Escaparate. Y es eso. Es Instagram. Instagram es el escaparate. Ah, son Es los la colores del vitrina. logo de Es la vitrina. Y es una vitrina de casi siempre de una vida que no es. Porque no quiero que vean mi verdadera vida. Entonces me quiero mostrar como siempre deseé ser. Y por ahí entran los filtros, o por ahí entran estos estilos de vida que uno dice, pero yo te conozco y tú no haces eso. Lo triste es que nos conocemos en persona. Sí, no te Y olvides para la que- política pasará parecido. O sea, el contenido que tienes que dirigir ahí, hay que tener como mucho tino para no... No, es que en los Hay políticos yo usan creo que Instagram hay para una- noticias, para eventos y noticias. Es una ladilla el Instagram de los políticos. En general. es De verdad que sí, deberían Son cerrarlos pocos. todos. Son pocos los que provocan... Todos deberían cerrarlo y dejar eso así. Hay una Porque no, necesidad no queremos es lo que ella dice, sí. unas notas de prensa. Sí, Entonces, notas de que prensa. ladilla. Sí, Pref- son notas de prensa. Por instrucciones de nuestro Ajá. presidente, hacemos entrega de 3 neveras en la comunidad. No quiero ver eso en Instagram. Todo el mundo lo pasa. Bueno, el que es Y militante. entonces pasamos sí. al otro extremo de bailar TikTok. Sí. Hay una locura ahorita, hay una sí, pero en el buen sentido, pues, como interpretando, entendiendo, tratando de acertar, pero yo creo que hay vainas muy básicas de cada cosa para que, inclusive el engaño del Instagram, porque si te vas a meter, juega un poco, ¿no? Es decir, o sea, si esto es para estas cosas,
No tienes por qué, a juro, transgredirlo metiendo otra. O sea, si lo vas a usar, lo usas, pues. Claro, obviamente nunca va a ser para dar tu vida completa. Es una parte de la vida en la que quieres comentar. Y hay algunos políticos que lo han sabido hacer, que dan un poco, porque se habla de que Instagram era como para fotos más humanizadas, de gente que tiene una... Porque también los políticos eran... Claro, hay una vaina que es muy formal, ¿sabes? Entonces, ahí hay un problema de la falta de técnica, chama. O sea, el político se mete y cree que va para adelante, pues ahí no hay asesoría, no hay técnica para que es cada cosa. También pasa que además es una necesidad de la infancia, que todos necesitamos atención. Y entonces uno publica y tú ves que te dan muchos likes y es muy seductor. Es muy seductor y la gente siente como, mira, y vuelves a entrar y vuelves a ver y vuelves y regresas y ves que con esta te resultó, si medio bailé resultó, para la otra no, perreo. Y la otra, o sea, porque es muy seductor. Qué mal. Porque lo necesito como niño, ¿sabes? Sí. Como niño, nadie me miró, nadie se volteó, siempre me decían que necesitaba la validación del adulto y por tanto todo lo que hago en mi vida adulta, siendo un personaje, porque todos somos personajes en nuestra vida adulta, de infancias más o menos sufrientes. Ahí está la especialista en crianza. No, y resulta que ahí sale porque, mira, me dieron like, mira, tengo tantos amigos, mira, existo, Sí. me vieron. Yo le decía el otro día en un taller que era para adolescentes, y les decía esto del filtreo, ¿cómo se dice? Filtreo. Ajá. Que es por Instagram, que tiene un nombre, chanceo. no me acuerdo. El chanceo, pero por Instagram tiene un nombre. Y entonces, bueno, todo el tiempo estoy en eso de que bella estás, qué linda, sí, gracias, tú también, tal. Mensaje directo. Mensaje Fueguito, directo, vamos a candelita. vernos, fueguito, el cohetico, no sé qué. Pero resulta que al lado tienes a una muchacha increíble y te la estás Y que es el perdiendo mismo porque está problema por aquí de 20 años. dándole. Sí. Yo recuerdo mis clases, finales del siglo XX, Provoca borremista. cuando tampoco te no pongas. provoca por siempre. Que después de esa reflexión dije, verga, me provoca darle su primer eliminar y horrible. guiarlo. No, recuerdo conversaciones en talleres de guión finales del siglo XX que estaba el Messenger, no me acuerdo de qué, el Chat. primero. De correos electrónicos. Y Qué yo- locura, y yo ¿verdad? me preguntaba, Dios mío, ¿cómo pasas ahí 6 horas Yo tenía un novio que me engañaba por ahí. coqueteando con alguien que no sabes nada, que está en otro planeta? Sí, horrible. En la Y al panadería echa de los perros a alguien, Sí. o sea, invítale un café, conversa, vive. Porque ese es el tema, la sustitución de la realidad por la virtualidad. Sí, claro, pero en la vida real no me enfrento. Claro, la Evadimos, virtualidad es evadimos. segura. No tengo que ser. Tú La decías virtualidad cómo segura. haces, qué muestras, ¿no? ¿Qué muestras? ¿Muestras una mentira o no? Es lo que hacemos cuando uno está seduciendo a alguien. Claro, la mejor Muestras versión, su claro. mejor versión y después que sales con lo de la poseta, lo de no sé qué, o sea, esas Que cosas. no recogen los Que zapatos. no recogen los zapatos, ronquidos, los ronquidos, etcétera, pero antes etcétera. uno es, Pero ¿sabes? también pasa que Inmaculado. somos la última, los X y los Y, los X y los millennials, somos la última generación que vivimos sin internet y vivimos con el internet. Somos el puente Sí, que unió esos sí, dos sí, sí. mundos. Y Yo creo que eso es una de las ahí claves, pasa. que realmente el mundo ha cambiado. Los Y la centennials y comunicación los ha alfa que cambiado. están bebés no les va a interesar ni un poco nuestro planteamiento de que cómo invertiste 6 horas aquí. Ellos nacieron con estos bichos ahí, pues esta generación. Bueno, Estos ojalá son podamos problemas- revertir eso. Ojalá, pero son problemas muy de nuestra generación, de los X y los millennials. No, y eso, el tema de las cosas han cambiado, igual las cosas siempre cambian, porque eso es otra cosa, ¿no? Ese es el destino, El sí. mundo está para cambiar, pero uno tiene que adaptarse, tiene que entender, tiene que ver, ¿no? O sea, tratando de entender la naturaleza de las redes como ventanas de un mismo discurso, ¿no? Ya esa imagen de que es una casa con 1000 ventanas y a lo mejor cada ventana tiene su propia naturaleza. Claro. Cuando tú hablabas hace un rato, yo decía, quizás hace 30 años lo más importante en una campaña política era el debate presidencial o eran las entrevistas de prime time. Y de ahí desmenuzaba marcaba. toda la comunicación. Ahora eso no importa nada. O una propaganda de esas electorales, ¿sabes? O que un- siempre o- hacían o un- una buena, o la cuña propaganda, central. la cuña Hoy se central. estrena la cuña. Yo voto por los debates, a mí me gustan los debates.
Los Solo debates que son- nos desacostumbramos. claro, Aquí en Venezuela Nos nos desacostumbramos desacostumbramos, bastante. pero Pero en el los resto de debates América son Latina- increíbles. Los debates son muy buenos, Son pero increíbles. pierden importancia. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa ahora con los debates y con las entrevistas centrales? Que cuando tú la revisas completa, la gente que está coachada da 10 discursos distintos porque lo que importa es la segmentación de ese debate que vía, ¿Qué parte me toca? que del vía debate? algoritmo va a 25 públicos distintos que opinan distintos, pero que igual son posibles votantes. Entonces Y- la y lucha los contra medios No, te venden el bueno, debate así. eran los discursos incoherentes de Trump. los discursos incoherentes Sí, de Trump. el escándalo de Cambridge Analytica El de- y la Big Data y exactamente. todo este Mira, tema yo de la quería microsegmentación antes de la que nos gente. saltáramos de tema. Este desorden. Cuando hablábamos de la diferencia de del comercial. No y duras la- que antes que parezca otra mosca. Antes que aparezca otra mosca. Para los que no saben, había una mosca espiándonos. Y paramos 15 minutos. Paramos 15 minutos a matar la mosca. Que, viste, perdí la idea con esto de la bendita Cuando mosca. hablamos de la diferencia entre... Estábamos en Big Data, puede ser. Que es muy importante, o sea, en la comunicación política se escucha el problema de la gente. Tienes que hacerlo, tienes que escuchar. De hecho, por ahí hay teorías. Yo trabajo con una que es los 3 temas de la gente y los 2 temas del político candidato. Entonces tengo 3 temas. La gente te está diciendo que le falta electricidad Y basura. inseguridad y nos está comiendo la basura. Ya. El político no puede Desconocer no escuchar eso. eso. Porque no escuchar eso es que tú vengas a contarme tus problemas y yo te salga o te diga, sí, José Antonio, pero no pasa nada, ya. No hay eso pasará". empatía. No hay cero empatía. Y luego, cuando te escucho tus temas, además puedo pensar otros 2 en los que a lo mejor la gente no está debatiendo sobre eso. A lo mejor la gente no está debatiendo sobre aborto, la gente no está debatiendo sobre... Economía. qué sé yo, economía, la gente no es un tema de esa comunidad, de esa sociedad, etc. Pero yo político traigo mi idea, ¿sí? Traigo una idea y te digo, ok, vamos con esto, pero también con esto otro. Entonces creo que eso es una diferencia clave de lo comercial. El del producto necesita vender el producto que ya hizo. O ya desarrolló un producto a partir de una necesidad, pero ese es mi producto, lo desarrollé, invertí en eso, Eso es lo que yo quiero vender. Explícito y Eso es lo que yo ahí quiero existe vender. y- No es que te voy a fabricar unas soluciones para ti No. o te voy a incorporar en el debate o etcétera, ¿no? Creo que esa es una diferencia que me parecía importante. En función de eso, si bien decían aquí hace unos minutos que hay una falsa concepción siempre de ligar el marketing político con las coyunturas electorales, si bien no se limita solo a eso, el momento electoral sí es como la Sí, magna noche sí, claro. del marketing político, ¿no? El No, momento electoral no es como el prime, es como llegó nuestra hora de vestirnos de lujo, de las elecciones, el marketing político. Sí, bueno, el día no. No, el día no, el día momento. no, el la momento. campaña. Pero hay por ahí teóricos, yo creo también en eso, que en la comunicación política su momento más importante es el día después de la elección. Es cuando te cumplo, es cuando me ves que de verdad. Porque si no, viene el desencanto total. Claro. Me La vendiste elección tiene que ser el penúltimo episodio de todo ese y me voy, momento. al pique, pues. Porque no cumplí, porque no Claro. escuché, porque me mentiste, porque me prometiste Porque esto. está lo claro prometí. que es mentira. Está claro que es mentira, entonces descubro todas las mentiras y ya. Entonces, para nosotros, y lo digo así, creo que mucho del trabajo lo concentramos en el después. La comunicación política, más allá del tema de la gestión, es fundamental para mantener el poder. Claro. Y un error en ella hace que se pierda. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero digo, ¿por qué es tan sonada, tan apreciada la comunicación política en tanto que cosa electoral también? Porque cualquier publicista, cualquier persona de marketing, cualquier persona del audiovisual que cree productos de promoción, realmente promocionar a una persona que puede guiar los destinos de un país es lo más apreciado, lo más increíble, lo que tiene más influencia en la gente. Porque tu público es toda la nación y tú estás vendiendo de alguna forma las virtudes de una persona que quiere ser el líder de todo eso, ¿no? O de tu parroquia o de lo que sea. Entonces, claro y que no tienes nada. Y que no tienes nada. No estás probando si el agua es rica o no. Entonces, O sea, claro que es muy apreciado. es una idea, sí. Pero ¿qué es lo ideal para alguien que haga comunicación de un detergente?
para que la gente lo compre y sea bueno. Y lo siga comprando. Y lo siga comprando porque es bueno. O sea, claro. ahí tu responsabilidad también está, pero es simplemente que te lavó bien o no te lavó, o no. Pero si uno hace marketing político con ética, lo ideal sería que igual no necesariamente que tú estuvieras ayudando a que mejoraran las cosas, ¿no? Pero tú estás promocionando eso que ella dice, algo, la continuidad. Hay gente que contrata para las campañas, logra el objetivo y después, como tú dices, se desentiende, abandona y esos 4 años... no se supo y a lo mejor lo hacía buenísimo. A lo mejor lo hacía buenísimo, pero no se supo exactamente. Porque no estamos solos además, Si hay ¿no? jóvenes interesados en eso del marketing, ¿cómo llega uno a hacer, qué se estudia para dedicarse a hacer marketing político, ¿no? Bueno, desde mi área, de todo. En Venezuela ha cambiado mucho, que hay muchos estudios. Digo, hoy en día yo hago foros por mi trabajo, y realmente hay una cantidad de estudiantes en la EMPA, en la Universidad Central, en UNEARTE. Digo, en Caracas nada más puede haber 5 institutos que trabajan en el audiovisual. Y la verdad es que el audiovisual hoy en día, en el mundo de hoy, prácticamente serán muy pocos los realizadores. No, yo hago cine, no, yo hago televisión. Uno hace lo que salga, sobre todo en Latinoamérica. O sea, uno trabaja, un día vas y haces cine, un día vas y haces un comercial, un día vas y haces una cosa para Instagram con un celular. Claro. Entonces, los que están estudiando eso ya no lo ven separado, lo veo separado yo que soy del siglo XX. Pero para los nuevos videastas, todo es un mismo abanico de cosas. Entonces, ser eficiente con el manejo del lenguaje, entendiendo que es manejo del lenguaje y que puede haber distintos lenguajes. Entonces, que uno puede adaptarse al lenguaje de una red social o al lenguaje de una plataforma o al lenguaje, es parte de eso, ¿no? Está la impronta que uno le pueda poner, el cuidado que uno le pueda poner, pero es aprender a hablar en un lenguaje, que es el lenguaje que se decide cuando se diseña la campaña completa, y al final es una particular para cada personaje, para cada tipología, para cada producto, para cada... Sí, hay diplomados en comunicación política aquí en Venezuela. Okay. Que están chéveres. Está a nivel de diplomados. Sí, nivel de diplomados. Después yo, por ejemplo, especialización procuro también. ir a congresos fuera. Estoy muy pendiente de campañas políticas de otros países, de aquí mismo, o sea, hacer seguimiento a eso. Claro, me ha funcionado mucho mi equipo lo que menos hay es periodista. Tengo periodistas. Sociólogos, psicólogos, Hay psicólogos, analistas. hay sociólogos, hay politólogos, hay comunicadores sociales. Sí, esa es como la hay ecuación. Internacionalista no hay. Hay internacionalistas. Bueno, si necesita otro, me avisa, estoy buscando todo. Y yo creo que esa Presente. visión como diversa, esas muchas, desde diferentes puntos de vista, Sí. hay historiadores, entonces desde diferentes puntos de vista uno puede construir una narrativa que sea más eficiente que si solamente somos periodistas y entonces los periodistas estamos como muy, la nota de prensa, el convocar medio, chacatán, o sea, es como muy estructurado todo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me ha servido mucho la educación y las neurociencias para diseñar campañas. Es como me sirve para los dos lados, me sirve para la educación y me sirve para la política. Porque la comunicación política es muy pedagógica. O sea, yo tengo que ir, hoy me acordaba, estaba haciendo una listica por ahí de qué cosas habíamos trabajado nosotros con Chávez, y Chávez, cuando nosotros estuvimos en Minsi, que creo que tú estabas de ministra justamente en esa época, del despacho, Sí. hicimos el halo teórico. Ajá. Y entonces el halo teórico fue a solicitud del comandante porque él sentía que el halo presidente le faltaba. Bueno. le faltaba como para explicar, ¿no? Para explicar, qué sé yo, qué es el neoliberalismo, qué es la globalización, qué es la tal. Entonces me acuerdo que nos sentamos a hacer. ¿Cuántos logramos hacer? ¿Cuántos jaloteos? No me acuerdo, Como pero tres o fue. cuatro. Sí, no, sí. Y ya va, el halo lluvia. teórico después también terminaba como en un periódico. Sí, claro, un folleto, un Era tabloide. increíble. Entonces era nosotros trabajando en Minsi 5 de la mañana en la estructura del halo teórico, cómo sería, cómo se lo proponemos. Entonces José Antonio desde su postura de los 3 actos. Y yo desde los tres actos de la educación, inicio, desarrollo y cierre, que ahorita sé que es una porquería y que no hay que usar, ¿no? Y entonces pienso, ay Dios mío, nosotros hicimos esto. Pero luego Chávez transformaba eso, pero uno le proponía los temas, ¿no? O sea, era repensarse desde ahí, él sentía, me está faltando en lo pedagógico. Entonces, bueno, ok, vamos con lo pedagógico, fuimos a mí me gustaba mucho lo teórico. Y todo el mundo era como creo que eran los lunes.
El aló presidente era los domingos y resulta que el aló teórico después era el lunes. O sea, era como una máquina. Como una clase, era sí, y una era clase. una clase. Y entonces a él le encantaba esto porque tenía el mapa. Ahorita hiciera la agarrar el cocina. formato, Chávez agarrar el formato de tech e hiciera sus vainas arrechísimas. Ah, sí, sí. Es un Fuera precursor de un los duro, podcasts. sí. fuera un Ayer- duro en ayer esa vaina estábamos aquí con su trabajando- bichita, paraban una vaina. No, sí, lo tendría Hubiese demasiado sido bien. genial verlo en estas etapas, ¿vale? Ayer estábamos trabajando carpintería, unos amigos y yo, en un proyecto que estamos trabajando, y estaban a los presidentes de fondo. Y a las 3 horas nos dimos cuenta que yo estaba vacilando y yo caí en cuenta porque que estamos escuchando a Chávez a los presidentes, weón. Viste que esto es un domingo divino, weón. Y uno que estaba trabajando conmigo ahí, que no necesariamente era muy chavista en otros tiempos, me decía, ¿qué tipo, weón? Él inventó los podcasts, ¿verdad? Y yo, bueno, de alguna manera ha sido un precursor de ese Sí, tipo de comunicación. totalmente, ¿no? Incomprendido. Mira, unas preguntas que quería hacerle. ¿Es posible, voy a hacerle dos hilos, es posible un político que no sepa comunicar o que no comunique bien? ¿Eso tiene futuro? Dos, digo para los muchachos, ¿no? Porque a veces se cree que partimos del principio del cartesianismo, ¿verdad? De la división de los saberes, y entonces se siente que hacer trabajo de base o hacer trabajo militante es simplemente tener voluntad, echar para adelante, sentir los problemas de la gente como... Pero no hay búsqueda a veces por el tema de la comunicación, o sea, esa integralidad. Yo creo que Bolívar y Chávez son ejemplos súper increíbles, y otros más de la integralidad. Pues tienes que tener tu faceta de estadista, tu faceta de guerrero, tu faceta de comunicador. Nunca se me olvida que Chávez veía lo que hacía, ¿no? O sea, me recuerdo, por ejemplo, los ensayos del desfile del Bicentenario el 5 de julio, que tuve el placer de estar ahí en ese desfile. Y Chávez hizo la práctica, y entonces pidió ver todo el desfile completo, porque bueno, si no nos quedamos locos con los desfiles rusos y chinos y norcoreanos, y era lo mismo. O sea, él decía, eso tiene que comunicar pulcritud, fortaleza, así, es un símbolo muy arrecho del Estado, ¿no? El tema de los desfiles militares, Sí, ¿no? sí. Chávez lo veía, lo revisaba y luego daba orientaciones al respecto. Y a veces hay muchos políticos que son desatienden mucho ese ámbito del tema de la comunicación. ¿Qué recomendaciones y qué reflexiones al respecto? Y lo otro, en ese mismo espíritu, también siento que hay una gran trampa con arreglo a la densidad del contenido y a la no prestarle atención a la comunicación extraverbal. Una vez fui a una clase que me dijeron que qué porcentaje le daba a cada cosa, y yo, como buena militante del Frente Francisco Miranda, me dio mucha risa después conmigo misma, porque ya estaba vieja ya, además tenía que tener eso más claro. Entonces me dice del 100%, ¿cuánto le das tú al contenido? ¿Cuánto le das tú a todo lo demás, ¿no? La comunicación. Entonces yo, 80% a lo que se dice, a las ideas, y el resto. Me dijo, no, está raspacha. Si tú no haces sentirla, bueno, ahí, denle ustedes a ese tema. ¿Coinciden con esa profesora que me dijo eso? Del porcentaje de ambas cosas, o qué es más importante. Sí, hay unas teorías por ahí de Hay lo... teorías. de lo- Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de humildad y de saber de que todas las disciplinas cuentan, y hay que darles importancia, no subestimar ninguna disciplina. Entonces, tiene que haber un trabajo real en el tema de la política. La política tiene que ser real, pero también tienes que prestarle atención a cómo esa realidad se magnifica y se potencia comunicándola bien. Digo de humildad porque es soberbio decir, mira, yo soy un gran político, mira todo lo que he hecho, pero no me importa aquello. Y no, o sea, tienes que ponerte en manos de especie, como todo en la vida. Y en el tema del marketing y del audiovisual, hay un asunto que es que si a ti te duele un riñón, tú no le preguntas, mira tú, ¿qué opinas? ¿Qué hago? Tú vas a un médico a que te haga las pruebas, y realmente la gente que hace marketing y que hace audiovisuales también son especialistas. Y hay como mucho desprecio a veces por esas disciplinas, porque creemos que, como hemos pasado toda la vida viendo cosas, ya sabemos hacerlas o ya tenemos una opinión formada, y no necesariamente. Entonces, el respeto por las disciplinas creo que es importante. El respeto por las disciplinas y el respeto por el trabajo. Yo creo que eso nos falta, porque
le pasa mucho a uno, digo, a lo mejor una gran corporación que hace vehículos, si resulta que la gente compra vehículos en julio, saben que tienen que hacer una buena promoción y entonces en octubre se reúnen, mira, esto es lo que queremos, vamos a trabajar y van a tener la mejor promoción posible. Aquí estamos todavía muy acostumbrados a la corredera, A la improvisación. A la improvisación. Hace poquito estaba, no me acuerdo que íbamos a comenzar enero, ahí cuando estábamos en Minci, uno sabía, porque se hacía el estudio de prensa que se hace todos los días, uno está montado en la prensa, ¿no? Y entonces le hacían informes a Chávez y uno hacía luego recomendaciones. Claro, uno comenzó primero las hacía Blanca, después entonces ya uno las va a ir como heredando y ella las valida, o sea, esas cosas. Pero en este país, todos los meses uno sabe exactamente qué va a pasar. Claro. Mira, diciembre, juguete, hallaca, zapatería. Enero, inicio de clase, sueldo de maestro, tal. Febrero, carnaval, vacaciones, no hay, no sé, la gente no alcanza para las vacaciones. Luego viene julio, regreso a clase. Ahí ya decimos se acabó el año. En regreso a clase hay robos de escuela, sueldo de maestros, esas son las matrices y se repiten reparación de escuela. todos los meses de la vida, todos los meses de la reparación de escuela, o sea, todos los meses de la vida se repiten desde hace 20 años. Es impresionante. Entonces, si nosotros nos sentamos seriamente a verlo, oye, mira, si esto me adelanto, ahorita vienen con esto, yo voy con aquello, es la agenda política. Y la agenda política tiene que ser, lo informativo, ¿no? Es el dato. Te doy el dato, esto creo que puede servir para los muchachos como recomendación. Es lo que yo es el contenido. Mira, tenemos tantas mujeres en el país, tantas están embarazadas, en fin, el dato duro. Luego está lo pedagógico, ¿cómo te explico? ¿Qué es esto? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es, no sé, Chávez incorporó un montón de temas de los que a veces aquí ni siquiera, el imperialismo, nadie lo menciona, entonces lo explico para que la gente pueda tener los recursos y decir, eso de lo que están hablando es de esto, ¿no? Creo que eso les sirve a los muchachos que no necesariamente los tiene que hacer oradores. O sea, pero si yo tengo que explicárselo a la comunidad, se lo puedo explicar. No voy a un congreso, no hablo en público, me da nervios. No, eso si la pregunta es esa, no tiene que saberlo. Aunque se puede trabajar y el peor orador de la vida puede ser el mejor orador después que lo estudie. O sea, los mexicanos son increíbles. Los mexicanos, tú vas cualquier señor es un orador. Yo me pregunto, no estoy segura, lo tengo pendiente entre mis cosas por estudiar, porque creo que algo pasa en la escuela que todo el mundo es increíblemente buen orador. Entonces, bueno, pero eso es un rasgo de ellos en particular. Entonces, bueno, para ser político hay que ser buen orador. Depende, si vas a elecciones, sí. Si tú eres un trabajador de la comunidad y tal, no, con ser empático ya, y con poder defender la idea es suficiente. Luego en la agenda, lo participativo, cómo incorporo a la gente. Cómo yo le estoy dando el dato, te estoy explicando lo que es, cómo hago de la gente la idea, para que la defienda, para que la multiplique, para que salga y haga un póster gigante y se siente identificado con eso, para que se apropie de la idea. Y luego está lo mediático. ¿Qué hago mediático y qué no? Porque hay cosas que uno a lo interno de una organización hace y no todo se muestra. Si yo voy a entregar, esto es una de las cosas que para mí son, o sea, y lo hago como crítica, porque yo le tengo que enseñar, sacar una foto a un señor que yo le estoy entregando unos pañales, por ejemplo. Tan denigrante para la situación. Eso es como un escopetazo con así. Entonces tengo en mi cabeza, porque yo voy recopilando ese tipo de cosas, y entonces es un muchacho joven, tiene alguna discapacidad, tengo una silla de ruedas, y entonces está el político o la política entregándole un pañal y el muchacho está posando, como que qué alegría esto. Ese muchacho está alegre por eso. O tú estás... O sea, es como, Dios mío, eso no tiene por qué salir. Bueno, tú vas, a lo mejor lo entregas. ¿Por qué lo entrega el político? Bueno, lo llevaste ya, pero no lo puedes usar. Y ahí entramos en el límite ese de la ética. Porque si no me aprovecho de tu necesidad. Todo está permitido. Me aprovecho de tu necesidad y te doy y te digo, y entonces además me tienes que mandar un video diciéndome, gracias, gobernador, por los 3 pañales que me diste. O sea, es horrible. Y eso pasa bastante. Eso pasa demasiado. En nuestro país pasa demasiado. Lamentablemente son memes. Se convierten en memes y uno dice, coño, pana. No, pero se valida como natural.
Sí. Y si no lo hago es como que no hice gestión y entonces lo voy a hacer para que me vean y digo además en nombre de mi presidente y de mi comandante. Además y de meten mi en tío, el y de peo, mi tía, meten y en de- el peo a un tipo que no tiene nada que ver. Que ¿no? puede no haberte dicho jamás que Mándame tú, que una tú foto le mandaras entregando ese los 20 pañuelo. pollos. Exacto, y entonces sales con el pollo así sangrando Es abajo, triste. entregándose. Es una cosa horrible. Pero bueno, creo que esos 4 elementos para la agenda del político o de la política siempre sirven mucho. O sea, como cómo organizo mi agenda. Tengo lo informativo, tengo lo pedagógico, tengo lo participativo y lo mediático. Y además, cómo hablo en el medio, en qué medio voy. Voy al programa de la China, no voy al programa de la China. Yo ahorita vine porque quise, ¿sabes? Pero si yo fuese una candidata, a lo mejor me lo tuviera que pensar mejor. Claro. Decir, oye, pero de verdad tributa, ¿no? Porque entonces los otros, no, porque hay peleas, no, porque hay grupos. O ese es el mejor sitio a donde debo ir. Los políticos aquí se mueven mucho por amistad. Entonces es porque, bueno, en este programa me invitó mi amigo José Antonio y yo voy ahí. 2 horas perdidas de un candidato. Y no me ve a nadie. Y yo, bueno, pero yo estuve hablando con José Antonio. Ah, bueno, te tomas un café con José Antonio si querías verlo. Pero no puedo ir sin propósito a un medio. Si voy a un medio, voy a decir algo. Si no, no voy. Entonces la comunicación política está sentada en la mesa de la agenda política de un país o de un proyecto o de una circunstancia, ¿no? Es una pata fundamental. Creemos nosotros que sí. pues. Estamos Trabajamos convencidos. para eso. Estamos votados. Sí, sí, creemos que sí. Si no, todo este tiempo ha sido perdido. Pero digo, es un tema de método de vida, pues. Todo lo que ha dicho Dubrasca tiene que ver con esa. Todo se puede planificar, todo se puede prever. El peor candidato puede ser el mejor candidato si se Claro, estudia, si si se se trabaja. trabaja bien. Yo puedo tener una imagen terrible, y cuando digo imagen terrible no me refiero a los estereotipos de imagen, ¿no? Sino una imagen que no sirve para ser candidato. Y eso se puede revertir, se puede hacer. Si se trabaja, se puede hacer. Es peor cuando tengo una muy mala imagen, convertirla en una buena cuando soy un desconocido y te llevo. Pero todo se puede hacer. Y aquí en Venezuela hay un montón de ejemplos de Les todos. llegó la información que hubo hace poquito y que todavía está vigente de empresas de marketing. Digo porque en América Latina y en Venezuela esto está a la orden del día, ¿no? Sobre todo en América Latina son muy poderosas. En México tengo varias conocidas que ponen y quitan gobernadores. Es decir, están ahí, son la primera línea de batalla en el tema de la gestión política para ganar, sobre todo en estas democracias que no son tan organizadas aguas abajo, ¿no? Donde el tema de la mediática importa mucho más. Porque, por ejemplo, nosotros nos puede estar yendo muy mal, pero hay una estructura, ¿no? O nos puede estar yendo muy bien y la estructura, o a ellos muy bien porque han hecho algo, pero su estructura es tan nula que no les permite, digamos, conquistar el voto, ¿no? Porque el voto nuestro tiene sus complicaciones. Entonces, este tema de las imágenes eróticas y el tema disruptivo. O sea, escuché una vez una gente que le ofrecieron, una empresa de marketing, este camino legitimado por las Kardashian, haz un video porno y después de ahí te lo limpiamos, o sea, te limpiamos la imagen, vas a tener la atención de todo el mundo y después, y así hubo el caso de una gobernadora en Táchira. O sea, esta diputada que sale un video sexual y luego termina siendo gobernadora. O sea, no es que fue validada aquí. Eso no es que no pasó. Y aquí se empezó a ofrecer a gente que, y bueno, de este lado obviamente la ética de no, ya va, espérate, gente que me escuchó, hasta aquí llego yo, ¿sabes? Pero esto está ahí, esto está a la orden del día, este tema de ser disruptivo y de, como tú lo decías, no importa qué mala imagen tenga, eso puede ser usado a nuestro favor por alguna de estas visiones de la comunicación. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han...? Sí, claro. Sí, no sabía que este era planificado. Yo creo que sí, mana. Después que yo escuché lo que escuché, claro, porque ella sale un video, ella es diputada, sale un video. Ahora se hace, nadie sabía quién era, ya todo el mundo sabe quién es. Y después fue candidata de la gobernación y fue gobernadora. Y ya, o sea, 2 más 2 es 4. No me consta, no formé parte de la estrategia, pero ahí se probó esta idea y después se lo han propuesto a candidatos. Hacerle un video sexual. Yo creo que hay una tendencia, sobre todo los influenciadores han creado como esta
no sé cómo llamarlo, pero es como una cosa muy Oíste, Gabo, si quieres, te grabamos, papi. No, lo estoy aquí pensando. Gabo está borrando, no, él está borrando sus cuentas. Estoy metido en BDB en línea para ver cuánto tengo. Mira, te grabamos haciendo un video y la pegas, ¿oíste? No, yo quiero despegar. La gente- pegué demasiado ya. Yo quiero que nadie me vea ni me conozca. Sí, Rumbo a eso. pero creo que hay como una corriente de eso, ¿no? Entonces, y nosotros en Venezuela por alguna razón olvidamos rápido. Sí. Entonces, bueno, lo que vemos, bueno, pasó un mes y luego, yo creo que es que pasan tantas cosas, en nuestro país pasan tantas cosas. Uno va, no sé, en Dinamarca, un día hay elecciones, al mes el tipo sale en primer acto, Sí. al otro mes, en cambio aquí todo es, ¿sabes? Todo pasa demasiado rápido, siempre hay un problema, siempre hay algo, o algo chévere, pero nuestra dinámica muchas cosas. comunicacional es muy avasallante. Entonces a la gente se le olvida y... Bueno, si es preparado es horrible, pero sí es una buena técnica de mostrarte si nadie te conoce. De Porque visibilidad. la otra es muy mediática, me tengo que hacer muy mediática o tengo que patear mucha calle. Sí, el camino fácil, es como una un opción atajo. del... Exactamente, es un atajo. Es un atajo que tiene sus complicaciones, pero también depende de dónde lo haces. A lo Es mejor. como el caso este del mexicano, no sé si la viste, de la esposa y el mexicano, que se hicieron virales porque él le dice, tápate, que no sé qué. Ellos estaban en una videollamada, lo siguen. Un político. De un tipo, ella es influencer, ¿sabes que ahora todo, esa va a ser la tendencia, ¿no? O sea, políticos con esposas influencer. O sea, está el caso este ecuatoriano, está el caso de Yasu, es así como México es el futuro, México nos trae Bueno, como... México ya tenía Sí, con México con es... la paloma. Ajá, ¿sabes? con la novela y tal. Entonces esta La de es Rebelde. una parejita de Guadalajara, de una ciudad de esta, que no es Guadalajara, que él es como diputado, es como el prospecto en 5 o 6 años, y ella es una influencer y están en una videollamada, está comiendo como en la pandemia, y la están haciendo en vivo, y él le dice, ella está mostrando, y le dice, tápate. Y eso lo hizo polémico porque salió todo el tema, él pidió perdón, chama, pero de ahí a ganar la gobernación. Claro. Pero le Lo dijo, maneja. tápate 3 Sí, veces. no, le dijo, fuertemente. tápate, pero tampoco es que, entonces se viralizó que la vaina del género, ellos mismos, la hicieron ellos mismos. Hicieron la noticia, administraron la crisis y de diputado salió a gobernador y se acaba de detener para las presidenciales. O sea, se está chantando para las presidenciales. O sea, es este... Claro, fue una plataforma entonces él después vienes y te redimes, ella después lo perdona, toda una construcción que los Una potes, novela. una novela, Sí. TV Azteca. ¿sabes? De eso tienen, Ah, bueno, de eso tienen un... Sí. De ese hilo tienen Bueno, un Peña sueldo. Nieto era esposo de una Sí, protagonista eso de es la novela. sí, De la más claro, famosa, de Paloma. sí. Sí, por eso. La Paloma. Y ya están Se quedan cosas ya están desclasificando que fue un casting, ¿sabes? De Televisa. Sí. Wow, sí. Sí, claro, ella y 2 más. La otra habló del día que fueron las 3 a hacer el casting para la futura esposa del presidente. Y ganó esta pana y hicieron la vaina. O sea, eso... No, en México son... ¿Todo eso es permitido o no? Como tú dices, ¿eso es válido o no? Bueno, pasa, pues. Exacto, pasa. Más que válido Sí. pasa. Y si pasa es porque... Digo, todo el show ahorita de Milei, que pasa de ser un entrevistado wacky de los programas de opinión a ser presidente de la República por esa plataforma. Por esa plataforma. Porque Y bueno, y toda la... ese monstruo nos está ladrando Y en aquí. pues. teoría empezó como un opinador Impresentable. No, y era como un presentable. chiste, pues no, esto es imposible. Y, ¿qué pasa? y hay una de las teorías conspiranoicas que hay, es Ajá. que después era para quitarle votos al macrismo y se coló y chao, pues ganó. Le pasó aquí con Rosales también, que todo el mundo pensaba... Se como burlaba que- y era el segundo. Y era, bueno, algo pasaba con Rosales que la gente hacía clic ahí con las burradas, pues, ¿no? Era como porque alguien dice algo como El eso. tema es quién, La digo, herencia de ahí el Calle asunto Padilla. es quién se arriesga a eso, ¿no? Claro, ahí está. Porque digo, es una ruleta rusa. Yo voy a hacer ridículo porque en el capítulo final de esta novela Voy a ser presidente. Bueno, Bueno, y pasó pudiera pasar, con Leopoldo y pero con digo, Lilia. en todo caso, O sea, Estaban eran construyendo. dos personajes Sí, o sea, total. insostenibles. Sí, sí, claro, sí. que luego se hubiesen llegado a presidentes, bueno, valía la pena. Lo que pasa es que fue insostenible en el tiempo, porque como me sigo haciendo yo la monja, pero ya me embaracé, pero el tipo salió súper papiado, pero, o sea, toda la imagen, fíjate que la imagen que ya se habían construido,
se volcó en contra, porque es que no son ellos. Entonces, bueno, ya dejaron de usar las trencitas, las clineas y la ropa las camisas siempre blancas, y casi de tejido, que arrecho. y tal, una cosa que está obviamente construida. Sí. Bueno, Capriles y Erika de la Vega fue lo mismo, pero después de la primera Ella derrota no de pudo. Capriles, Erika dijo, Patica, ¿para qué te tengo? Yo me voy a hacer lo mío. Creo Sí, que lo y bueno, Capriles luego comenzó a construir una imagen ahora es una imagen de papá. Sí, sí, Es una sí. imagen de papá, mira, cada vez tengo más hijos, tal, estoy serio, los lentes, hay una cantidad de cosas que construye obviamente a propósito. Pero nosotros somos arrechos porque todo eso que en otros lugares ha pegado aquí no. Aquí hay algo especial creo que también lo genuino de una conversación que se dio donde Chávez llegó a hablar de política de manera muy honesta con millones de personas, así pero muy de clases políticas donde no habían atajos, nos dejó de una manera tan preparado, ¿no? Y bueno, obviamente la continuidad, la explicación, estos últimos 10 años han sido tan arrechos en sondearlos como los primeros 10 de la revolución. Tiene un mérito arrechísimo, tanto el presidente como la gente que lo ha acompañado a sortear este asunto, aunque a veces seamos ingratos en reconocer, en ponderar las cosas, pero también es porque estamos tan aturdidos que no terminamos de superar el duelo, no terminamos de como ponderar el valor de las cosas y de darle lugar a los desafíos y a los problemas, ¿no? Que los hay, siempre los ha habido. Con el mismo Chávez habían problemas en la comunicación, Claro, con el mismo sí. Chávez habían desafíos, es decir, pero creo que más bien es la doctrina del shock, que hay hemos estado muy aturdidos y no hemos podido racionalizar de manera más justa, pero lo cierto es que somos vencedores. No, pero Porque además aquí que nosotros Lilian y Esther eran para que nos hubiesen... Pero es que yo creo que nosotros los venezolanos tenemos como una suspicacia que Sí. no es común. Y entonces uno se da cuenta Sí. como, oye, esta gente no. Esta gente es una puesta en escena. Sí, Aquí hay como algo sí. raro, ¿sabes? Porque nosotros no nos terminamos de creer como la mentira. Esa puesta en escena, yo soy la más sencilla, me dieron $100 en el aeropuerto y con eso vivo. Bueno, y además ellos al final no se ayudan, ¿no? Porque salen haciendo exactamente lo opuesto a lo que dicen que Son que muy coherentes en su lógica. Sí, entonces sale, soy la pobre mujer víctima, pero tengo una portada en la revista Hola con la casa, el apartamento. vestido, porque no se resisten al ojo, ¿sabes? A la atención, a lo que realmente son. Los seduce Entonces, mucho. los seduce, caen en la trampa y Caen, bueno, ok, caen. soy una imagen contradictoria. Y cuando hay una imagen contradictoria, la gente ya inmediatamente la detecta. Dice, epa, tú no. Si yo voy, soy el más empático, el más pero estoy en un acto y alguien me llama y me dice, Durasca, recíbeme la carta, y yo voy y le doy la espalda a la señora y me pongo por otro lado, esa señora ya, esta no es. Fíjate que es interesante eso que dices, porque para uno es impensable que gane un personaje como Trump o como Bolsonaro o como Milei. Pero una característica común de los tres es la coherencia. A lo mejor para uno es imposible, inmanejable. Sí, o sea, es una locura coherente. Pero es una bola de billar de solidez y de coherencia. En el mundo bizarro, pero así es. De franqueza. Una de las... Y eso tiene aceptación. Eso tiene aceptación. Sí, la gente oye, quiere es respetable, porque Hasta tu adversario te como- reconoce, eres un tronco de... Como estamos acostumbrados a la mentira, Claro. la noción de verdad Claro, es novedoso. No me valiosa, engañes, es sí. valioso. Porque es distinto si tú me dices, yo soy Leopoldo, La y yo verdad digo, es es verdad, valiosa. mira, yo nací en una de las familias más pudientes y tal, pero yo voy a... O sea, sé honesto, pero no me vendas algo que no eres, porque la gente lo reconoce, porque yo sé que tú no eres de Caricuao, güey. Entonces uno lo reconoce e inmediatamente dice, no, si me mientes con esto, Pero me eso es mientes un con error, cualquier cosa. por ejemplo, sale el tema, eso es un error de marketing. Claro. Porque un especialista un poquito más serio le dice, amigo, Ajá. parta de la verdad, construya, pero parta de A la partir de verdad, tu verdad, porque si claro. no se va a desmoronar. Para ver qué hacemos Si que no se sea va a sólido. desmoronar. Todo En estos días vi una entrevista de María Corina que ya nos pasamos, ¿no? Ya estamos hablando Sí, de estamos, cerrar. estamos en la ñapa, Y ya estamos en el entonces cierre. la entrevista era ella toda como con un vestido floreado y no sé qué, y el discurso era completamente distinto, y yo, pero Amiga. no sé, porque era coquette, Ya, ¿no? ya María yo Corina no. coquette. Y entonces es como, no, ella tiene construido una imagen de venezolana como en Guaramá, ¿sabes? Esa es su... Yo creo que si a mí me preguntaran, yo dijera, bueno, sé menos amargada, sé menos violenta, Hostil. ¿no? Sé menos hostil, porque la venezolana no es así. O sea, uno es guaramao, pero no es Hostil. de esa manera como fascistoide.
Entonces, bueno, masculinizada, ella, a lo mejor masculinizada, es violenta. Sí. Es como que es capaz de caerse a golpe con un tipo en cualquier parte. Es una imagen perfecta para los arrechos. Sí, para los obstinados y súper radical. No. Pero entonces para la mujer que no, uno dice, bueno, no se parece a mí. Claro, esta no es como yo. Y la otra virgencita tampoco es como yo. Y la otra, entonces no consigues como nadie, obviamente. En el que te reflejes. En el que te reflejes. Y en el que veas un poquito es como yo, pero un poquito. Me alegra que con este punto cerremos de los desafíos de estas elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, hay un cronograma importante en el mundo de elecciones, pero bueno, también le toca a Venezuela. Este año 2024 deben darse las presidenciales. Ya hay un grupo de cosas definidas, por ejemplo, María Corina no está habilitada para participar. Y bueno, vuelven a salir un sinfín de candidatos que uno ni conoce ni recuerda. Repite el conde del Guácharo, creo que el de las iglesias cristianas también. Bertucci también está como incorporado. ¿Qué opiniones les dan estas elecciones presidenciales? ¿Qué aporte darían? ¿Qué les recomendarían a los candidatos o a nuestro candidato que es Nicolás Maduro? Y con eso cerramos, ¿verdad, Gabito? Sí, yo creo que con eso y con la invitación a los políticos a que busquen gente profesional. Sí. Que vayan al doctor y que se desparasiten. Por favor, hay gente que sabe hacerlo. ¿Qué dicen ustedes de estas elecciones? Para mí, yo siento que por eso de que el mundo cambia, creo que es un momento particular en el mundo entero, y siento que todo ese filón de política real, de estructura de base que ha sido clave, ha funcionado en una lógica. Los últimos 10 años han sido 10 años de guerra. Entonces la pregunta que yo me hago es, las elecciones tienen que al menos simular o al menos tratar de que se generen en un clima más calmado y pacífico. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las campañas políticas y del marketing? Que con una sociedad que está acostumbrada a la guerra comunicacional, a la guerra del día a día, a las dificultades, de alguna forma las aproximaciones teóricas, lo que uno ve en otras partes, es más desde la calma, ¿no? Desde la normalidad de unos roles que aquí no son. Yo creo que aquí el análisis es más complejo porque nosotros tenemos una historia reciente que es muy movida, que es muy compleja, ¿no? Entonces creo que hay que buscar un punto medio entre la realidad y ese trabajo de base, que al final es lo más importante, creo yo, porque es real, existe, está ahí, y la parte esa de la comunicación política y del marketing, ¿no? Es como negociar que al final siempre es eso, ¿no? Negociar entre la realidad y la esperanza, porque el marketing es mucho de esperanza, ¿no? Yo creo también que escuchar a la gente, escuchar en los problemas de la gente. O sea, porque a veces estamos como creemos cosas o las redes nos dicen algo y nosotros vamos ciegamente ahí. Pero esa es la calle, o sea, la calle te dice, la calle uno sabe, uno sale y si ves que si está lleno este sitio, ves que cómo está todo, cómo está la cola, cómo está lo otro, está comprando la gente, si uno sale, está comprando la gente, cuánto cuesta el kilo de carne, o sea, esa relación con la realidad. Porque a veces estamos como metidos en un escritorio o estamos separados de esa realidad y bueno, gente o solo prestando atención a los conflictos de orden geopolítico o militares. Sí, y al final el problema de la gente es esto, es que no llegó el agua, es que no significa que olvides el otro, pero hay unas cosas que pueden ayudarte a mejorar la calidad de vida de la persona que tienes al lado, en la que el político o la política tiene que conectar, así no pueda solucionarlo. Pero es más honesto cuando me dices, no puedo solucionarlo. China, mira, se te derramó eso, ahorita no tengo con qué limpiarlo, pero vamos a ver cómo lo solucionamos más adelante y tal. A que yo te diga, no, tranquila, yo te compro 2 botellas más y te las traigo y nunca llegaron, ¿no? Entonces, esa conversación franca, esa escucha activa, yo creo que nosotros necesitamos retomarla, porque las redes no las dan. Y esa seducción que
que está ahí, que está en el aparato, que está en el Instagram, que está en el me gusta, que está en el like, que está en la cosita esta chévere de TikTok porque pongo un voice y resulta que ese voice todo el mundo lo está usando y puede ser muy simpático, no podemos creer que esa es la realidad. Que esa es la militancia o esa es que esa es la militancia o que no, hay que escuchar, hay que ser coherentes con lo que somos. Porque uno no puede ir para una comunidad y con unos zapatos de $3,000 y la comunidad no tiene nada, ¿no? O sea, hay que ser coherente porque la gente lo nota, porque la gente se da cuenta y dice, oye, si te puedes decir, no, que los zapatos me los regalaron, me los prestaron, lo que te dé la gana, pero no es una incongruencia demasiado grande. Entonces, genera una ruptura y por ahí escuchaba a alguien el otro día que decía que los políticos iban a su comunidad con sus chaquetas sublimadas, que yo las odio. Yo también. Yo también. Ok, yo las odio, pero Nadie vas a ver aquí con, mira la chaqueta, aquí vas a ver gente con una fotografía, sí, mira, abre ese sí. Pero fíjate, la persona no criticaba la chaqueta sublimada, sino que ellos tenían que hacer el trabajo en la comunidad y tenían los zapaticos rotos o la camisa rota o algo, ¿no? Y entonces ellos veían como que la chaqueta sublimada era... Es el símbolo de... Sí, y entonces es terrible, claro. Es terrible porque es como, bueno, yo estoy aquí haciendo el trabajo, escuchando a la señora, señora que necesita, y llega el otro y llega todo solo como a mandar. Yo creo que eso hay que desmontarlo porque la gente se da cuenta, porque nosotros ninguno somos idiotas. Entonces uno se da cuenta cuando te están mintiendo, cuando te están usando como un fin electoral. Porque es cómo voy yo y te digo, dame tu voto, que en algún momento te lo tengo que decir, pero te he fallado en un montón antes. O ya tú me conoces, ya sabes que soy abusivo, o ese tipo de cosas. Yo creo que la congruencia entre esa imagen y lo que somos es súper clave para ahorita, para las elecciones, ¿no? Y considerar todas las plataformas posibles, todos los medios posibles. No en todas las comunidades llega la televisión, la radio, las redes sociales. Hay que valorar según cada necesidad. En México son unos brutales con el tema del marketing porque es que hay demasiados candidatos. Entonces, todo el tiempo hay como una elección y son un montón. Clientes demasiado. Y entonces ahí hay miles de empresas de marketing político. Yo he ido a congresos y hay venezolanos y de verdad, son un desastre. Claro. Y entonces están y hacen su presentación y tal, y yo digo... Pero uno que es venezolano le conoce la costura. Si vas a Venezuela no te va a funcionar nada de eso que estás ahí planteando, pero bueno, es un mercado distinto, pues, es un mercado distinto. Bueno, y nosotros creo que... Bueno, muy bien. Meterle ciencia, meterle rigor, claro. Y meterle humildad y humanidad, pues. Claro. Porque digo, está todo ese universo, pero también la humanidad cuenta. Es el piquete. Digo, el ejemplo que tú decías del comandante Chávez, digo, está todo lo que tiene que ser, pero está una persona presta a meterle humanidad y amarte. Sí, exacto. Pero con rigor y metiéndole ciencia y metiéndole método y sacando cuentas. Qué difícil. Digo, es muy difícil. Y es muy difícil, digo, la reflexión en el mundo, yo creo. El tema es cómo lidiar con lo atractivo que es la noción de cambio en una coyuntura electoral. Cómo presentarte como algo que está en constante cambio para mejorar la vida de todo el mundo. Cómo seguir siendo revolucionario y no ser conservador. Sí. Cuando todo te lleva a ser conservador. Claro. Y a lo que se conoce. Digo, yo que soy un sastre, me pregunto cómo se construye eso. ¿Cómo nos renovamos? ¿Cómo nos presentamos claro, como una opción renovada? Que no es sencillo, súper fácil el que entre nuevo, pero cómo nos presentamos como una opción renovada si ya no, antes podíamos decir, es que antes la población flotante, pero ¿y ahora? Sí, la población flotante la hicimos flotar nosotros. No, yo era la población flotante. Claro, exacto. La de ahorita está flotando por nosotros, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que es clave el tema del respeto. El respeto y la consideración con el otro. Y que el otro escuche que tú estás claro en lo que... Si yo voy contigo y te digo, oye, mira, China, tengo este problema, que tú escuches mi problema y me digas, entiendo tu problema, ese problema tuyo, lo que tienes es nostalgia, le pongas un nombre y yo digo, ok, me reconoció mi problema, que también aplica esto para la maternidad y para la crianza y la educación. Cuando me ponen un nombre ya es tranquilizador. Digo, eso tiene... Ella sabe.
ella sabe lo que yo estoy pasando. Además, porque tú vienes de donde vengo yo, tú no eres Mendoza. O sea, tú vienes de donde vengo yo, sabes lo que sabes cómo eran las cosas antes, sabes cómo fueron las cosas con Chávez, sabes cómo son las cosas ahorita, ¿no? Entonces, esa conexión yo creo que es lo más claro. Mira, Dubrasca, ¿te dejé hablar? Sí. Sí, Es sí. que yo hablo bastante. Pero te dejé hablar. Sí. Pero mira, Gracias. hablaste Gracias. bastante también. Pero te voy a también decir. Sí, hablaste me pasé. bastante. No. Bueno, No te en un pases. momento estuve a punto de ¿En serio? Sí, pero Como hemos no. dicho, Te las dejé- cosas te cambian. dejé- Esta temporada Te ha dejé- sido, es que esta es las aguas en las que tú te mueves como... Ha sido el capítulo que más Gracias por participativo ha venir, estado. gracias por venir, de verdad, Gracias de por haber tenido Ah, la ok. suerte de haber pasado Maestrón. por la evaluación y el stalkeo. Gracias, de verdad. Ha sido, sí, claro, ha sido maravilloso. Por eso es que hay que atreverse, pídalo, que usted no sabe quién está por ¿Quién atrás. está por- ¿Quién te responde? Usted no sabe. Claro. Así que gracias, este es un tema de análisis, de profunda investigación y bueno, se ha dicho aquí ciencia y humanidad, de verdad, técnica y visión humanista y ahí se puede seguir sorteando con vicisitudes, pero obteniendo victorias porque hay proyectos políticos que lo demuestran con hechos concretos. Gabo, gracias, que no me Bueno, tuviste que gracias a ti. jalar la... Gracias a ti y gracias a ustedes por venir. Y nuestra canción del... Ajá, de las Ajá. últimas, dale. Yo tengo... Mira, yo soy de la generación que es la nueva trova cubana. Ajá, Entonces, pa' ver. Dios mío, ¿cuál de tantos? Pero entonces, Bueno, Dubrasca, tú. te- Yo lo tenía A anotado, ver. pero es que estaba pensando justo en lo de la población flotante. Hay Ajá. una canción muy fina de Los Prisioneros que se llama El baile de los que sobran. Ajá. Es increíble. Bueno. Hay una canción de Nina Simone que se llama For Women, que Ajá. también es increíble. Tenía que ser de comunicación política. no, no. Ah, ok, o sea, política, pues. Sí, Claro. política, como mueva ahí. Yo voy a anotar papá, cuéntame Eh, otra vez. Papá, Pero tú no cuéntame. eres invitada. No, es que ese carratico se la pasa en eso. Ok, y Lleva de Bob- 4. De Bob Marley, por ejemplo, War es una canción War. que hay que tiene que Buenísimo. estar en cualquier parte. War, que War es un discurso del presidente de Etiopía, la primera parte de la letra. Ah, sí. De Haile Selassie, un discurso cuando la ONU no existía, que existía la Sociedad de Naciones. Mussolini invade África, pero le da durísimo a Etiopía. Ok. Y Haile Selassie va a la Sociedad de Naciones, a la ONU, pues. Y la primera parte de esa canción Until es... the philosophy. We don't- Eso es Ok. literalmente un discurso del rey de Etiopía. Bueno, eso es una canción que es- increíble, es contestatario. increíble. Te dimos tiempo. ¿Cómo gasto papeles? Bastante que la toqué en la universidad. Como gasto papeles. Y ojalá que las discusiones alrededor de esa en mi época, pues, eran brutales porque era un himno de los cifrinos también, Ojalá. de amor, ojalá. Y cuando se armaban esas discusiones, que eso no escribió este para no sé qué. Esto es mío, esto es tuyo. Este es mi novio, o sea, era interesantísimo. Increíble, ¿verdad? Y yo agregaría Caminando por Caracas de Piero, que es un tipazo. y nos tiene que ver con nosotros. Claro, Es un gran tipazo. tema y gran tipo. Sí, Piero. gran tema, gran tipo. Bueno, buenísimo. Esto fue Háblame, gracias. Gracias. Gracias.